Hola, ¿qué tal? Buenas, bienvenidos a la entrevista. Soy Carla Jara. ¿Escuchan? ¿Escuchan este mar de fondo? ¿Cómo revienta ese mar en la orilla? Alucinen que están en el mar de Cantolao. Este programa va a ser un programa de sensaciones. Vamos a escuchar el mar, también sus silencios. Miren atrás, estamos con el mar del Cantolao. ¿Por qué? Porque nuestro personaje el día de hoy, desde los 5 años, descubrió ese mar hermoso del Cantolao que le creó esa imaginación y esa curiosidad de aprender cómo con un instrumento podía sacar el sonido del mar. Ojo, cómo revienta el mar atrás no es igual como suena cuando revienta en la orilla. ¿Pueden sentirlo? Y ojo, no es lo mismo que reviente al final en la orilla que cuando revienta en una atardecer. Claro, tal vez no le prestemos atención nosotros, pero para alguien que es percusionista, obseso, maniático y curioso del sonido, lo puede entender perfectamente. Hoy con nosotros, Mondongo Mujica. De todos los instrumentos musicales, creo que la percusión es el que te conecta más inmediatamente, quizá con el cuerpo, quizá con la raíz de tu alma, de tu corazón. La voz es un canal para descubrir quizá tus estados anímicos. Quizá la voz te indica exactamente cómo estás en cada momento cuando hablas. La raíz de la música parte de la naturaleza, o sea, parte de los fenómenos naturales, como el agua, el viento, el fuego. Creo que son las fuerzas que hacen que los percusionistas busquemos lo que buscamos. Aplauso de bienvenida para Mondongo Mujica, un placer realmente y un honor. Gracias, Carla. Muy bien, muy feliz de estar acá. No, bienvenido y gracias por estar acá. Bueno, empezamos con el mar, ¿cierto? Me ha encantado que empieces con el mar. Sí, ¿De verdad que a los 5 años en el mar de Cantolao te entró la curiosidad? sí, fue una experiencia muy esencial para mí, porque estaba solo y ese sonido me sobrecogió y yo dije, eso es lo que yo quiero hacer. Ajá, pero teniéndolo claro así. Sí, clarísimo. O sea, tu asunto en la vida es cómo reproduces ese sonido. Ajá. ¿Y cómo quisiste reproducirlo? O sea, ¿cómo intentaste reproducirlo? Empecé a escuchar discos de diferentes estéticas, desde clásicos hasta jazzísticos contemporáneos, y me di cuenta que los percusionistas eran los que más cerca estaban a poder hacer el sonido del mar. Ajá. Sí. ¿Y tú lograste sacar ese sonido? ¿Lo llegaste a...? Bueno, lo encontraste? sigo buscando. Lo sigo buscando. Y tanto es así que inclusive con papel empezaste a buscar. Es verdad, en una época me dediqué a hacer trabajos de texturas, de sensaciones, como tú decías, y me di cuenta que el papel tenía una increíble posibilidad en el estudio de representar metafóricamente el sonido del agua. Ajá. Sí. Pero ¿se asemeja o no a ese crujir? Sí, porque es un crujir, también lo puedes hacer con, de pronto hay papeles celofanes o que tú frotándolos creas un pequeño mar. Ya. Creas esta sensación de continuidad, ¿no? Los Interesante. bateristas usamos escobillas que son diseñadas para tocar atmósferas. Ya. Cuando las baquetas no pueden crear la atmósfera, es la escobilla. Entonces, de alguna manera es eso, es buscar una atmósfera continua, una sensación. ¿Y cada cuánto tiempo regresas al mar? Estoy en el mar permanentemente. Permanentemente. Vivo en el mar. Vives en el mar. ¿Y el silencio? El silencio se descubre después de una larga escucha. El silencio es lo que sostiene toda la música. O sea, no podría haber música sin silencio. Ajá. Y eso es lo que busca cuando comienzas a Sí. hacer, ¿no? Muy bien, vamos a dejar entre paréntesis el mar y el silencio para Ok. empezar a hablar de tu vida desde el inicio, ¿te Muy parece? bien, perfecto. Muy bien. ¿Qué significa aquí este señor? Bueno, mi tío Miguel fue una persona importante en mi vida. Era un poco
lo opuesto a mi padre. Miguel era más, yo diría, un personaje más colonial, fascinado por coleccionar cosas de oro y cosas de la cultura precolombina, ¿no? Mi padre quizá era más político, le gustaba más la pintura y era más de perfil bajo. Ya. Miguel no era tan perfil bajo. Ajá, Sí. ajá. A eso es lo que quería llegar. Porque una de las características que tiene Manongo Mujica es el perfil bajo. Y se lo destacas mucho a otro personaje del que vamos a hablar más adelante seguramente. ¿Por qué este perfil bajo? A pesar de todo el trabajo que has hecho durante toda tu vida. Quizá por un elemental sentido de humildad o de decoro, ¿no? No todos lo tienen, Por ¿ah? favor. No todos lo tienen. Es verdad, es no verdad. todos lo tienen. Hablando de arte, ¿no? Hablando de arte. Mira esta foto. Es una foto de Pepe Casals, que fue un fotógrafo chileno muy querido en mi vida, que hizo una exposición de artistas en la Galería Camino Brent y nada, él hizo esta foto que no la había visto hacía milenios. Sí. Y esto era en tu época de... Esto es ya con Perú Jazz en la primera etapa. Ah, de la Perú primera Jazz, etapa. sí. Ok. No nos adelantemos tanto entonces, Sí. porque yo quiero hablar de cómo es que llegas o empiezas a ser percusionista en sí, porque claro, tu mamá creo que te mete más en el tema de la música y Sí. tu papá, como tú decías, Así te mete es. siempre en el mundo del arte porque creo Sí. que tu familia fue mecenas en Sí, realidad de un sí, tema así es. del arte, Sí, ¿no es cierto? sí, sí. Entonces, de alguna manera, ¿cómo es cuando tú les dices, quiero ser percusionista? ¿Así a secas o no necesariamente? Yo creo que tanto mi padre como mi madre sabían de mi interés por la pintura y yo tuve una influencia muy grande en el colegio que fue el doctor Eduardo Nuyen Valdelomar. Nuyen era un melómano absoluto y me pasaba por pruebas en el colegio, me sentaba en un sillón y me decía, escucha. Y se iba. Yo tendría, pues, no sé, 8 años, ¿no? Y regresaba y me decía, ¿has descubierto cuál es la función del baterista en una banda? Y era la primera vez que alguien me decía que un músico tenía una función. Me decía, no has descubierto. Concéntrate en el baterista. Y regreso en media hora y me cuentas. Entonces, eso me dio a mí una dirección de que cada instrumentista, llámese trompetista, pianista, saxofonista, tenía una función muy precisa. Y me di cuenta que el baterista era como el latido. Entonces, la percusión quizás representa el corazón, o representa el pulso, o representa la estructura básica del ritmo. ¿Y cuál fue el primer ritmo que toca Manongo Mujica? Yo empecé con el jazz. Yo empecé a tocar jazz desde muy chico. Me fascinó la soltura del jazz, el swing que se llama, y por ahí empecé. Ajá. Ahora, el jazz es uno de los ritmos musicales que tienen que ver con el experimentar, Sí. ¿no es cierto? Sí. Uno va experimentando, va saliendo un ritmo, uno va experimentando, va saliendo otro ritmo. Y básicamente ese ha sido el ritmo de tu vida, ¿o no? Sí, porque me di cuenta que los bateristas de jazz tenían una soltura, como es un ritmo negro, hay una cosa muy vinculada con el cuerpo, y el baterista de jazz tenía que fluir. Había una cosa de flujo, de soltar, de estar relajado, y al mismo tiempo de mucha maestría en cómo tener una independencia entre tu mano derecha y tu mano izquierda, tu pierna derecha y tu pierna izquierda. O sea, un baterista puede ser 4 al mismo tiempo. Wow, pero eso es bien difícil. Es bien ¿no? difícil Es bien porque tienes que tener una independencia de tus partes, ¿no? Y al mismo tiempo esas 4 partes tienen que estar unidas en lo que la música te pide. Ajá. Ahora, eso es bien difícil hasta para cualquier ser humano porque Sí. en su andar generalmente uno va pensando y no... Exactamente. No. Te pide una independencia de tu cuerpo, con tu cabeza, con tu sentimiento. Ajá. Entonces por ahí empiezas un poco a aprender a entender cuál es la función del baterista, ¿no? Ajá. Y bueno, entonces, tú te vas a estudiar a Viena. Me voy a estudiar a Europa porque a mi padre Belaúnde lo hace embajador en Viena. Y en Viena descubro que es una capital musical, la capital musical de Europa, sobre todo de la música clásica. Y empiezo a trabajar con el percusionista de la Sinfónica de Viena,
Otto Stein, que me daba clases particulares y descubro un universo pues totalmente nuevo, ¿no? Y de ahí, simultáneamente, Viena empieza a ser la capital jazzística porque había un gran músico que después se hace famoso en Estados Unidos, que es, y que toca con Miles Davis, y era como el que organizaba los festivales de jazz, Joe Zawinul. Y Joe Zawinul se interesa en un trío que yo tenía con Peter Wolf, que era un pianista, que después se hace famoso también con Frank Zappa, llega a ser su pianista. Entonces, en simultáneo empiezo a descubrir la música clásica y el jazz. Ajá. Ahora, ¿y en qué momento, es ahí, en el momento en que te encuentras con los Mats, y te llaman y te invitan porque ellos estaban en todo un proceso? Los Mats es un grupo peruano de rock psicodélico de la época de los finales de los 60. Así es. ¿No? Ahí está, ahí los tenemos, Exactamente. ¿no? Sí. Que, miren, son invitados por los Rolling Stones para ir a Londres a tocar. Entonces, tú tienes una colaboración con ellos, ¿no es cierto? Sí, yo estaba en Madrid, después de mi estancia en Viena, tocando en una obra que era Hair. Hair fue como una especie de evento teatral, musical muy importante en los años 60, ¿no? Y de pronto apareció Manolo Ventura, que era el guitarrista de los Mats, apareció en Madrid y me dice: Manongo, estamos con este contrato con los Rolling Stones, el baterista nuestro se ha ido. Se habían peleado. Se habían ¿no? peleado, había habido un conflicto entre ellos y queremos que tú vengas a Londres a tocar. Entonces ahí estoy con Manolo en el estudio de Mick Jagger, en el estudio de los Stones, tocando con la batería de los Rolling Stones. Claro, es que esto es alucinante, es Sí, una historia sí, loquísima, sí. ¿no? Y empecé y me quedé con ellos ahí en Londres como 3 años. Abríamos para grandes bandas, pero desgraciadamente los Mats, como pasaba en esos años por la intensidad de la situación emocional, seguramente en los ensayos terminó también desbandándose. Sí. O sea, era un tema ya más emocional que un tema Exactamente. profesional, ¿no? Sí, porque sí. era una bandaza, y digamos Sí, en la sí. época de la psicodelia. Y... Así es. Fue quizá la primera banda latina que se presentó en Londres en los años 60 porque Jagger y compañía querían hacer un equivalente de Santana en el Reino Unido. Ah. Entonces, los Mats, que ese era el nombre original, ellos lo llamaron Molesto. Molesto, ¿ok? Les gustaba el nombre Molesto, ¿no? Ya. Porque había una cosa así de agresividad. Y porque además estaban molestos de ellos. furia, ¿no? Pero desgraciadamente no se consolidó como propuesta. Qué pena. Sí. Bueno, entonces, termina el proyecto Mats, Así es. ¿no? La Mats, ¿y qué pasa con Manongo Mujica? Regreso al Perú Ya. porque mi padre fallece y tenía que ocuparme de una serie de cosas pendientes de él aquí en Lima. Para mí llegar a Lima fue como un shock cultural después de tantos años en Europa. Ajá. Sentí que la gente era muy conservadora, muy provincial. Estamos hablando de los 70s. Estoy hablando de los años 70. Claro, sí. claro. Y empecé a viajar por el Perú y a grabar sonidos. Descubrí que había una sonoridad en la naturaleza que a mí me interesaba mucho para justamente mezclarla con mis experimentos percutivos. Ajá. ¿Ya experimentabas? Sí, ya Toda la vida sí, experimentaste. toda mi vida. Y de ahí nace Paisajes Sonoros, que fue quizá la primera obra que resultó de estas experiencias de grabar los sonidos de la naturaleza. Ahora, yo había dejado en suspenso el silencio, pero ya que has hablado nuevamente de tu padre ha sido muy importante Sí. para ti, ¿no es Sí. cierto? Tanto en afectos, en apoyo musical, pero en este silencio. Leí alguna vez que tu padre una vez quería estar contigo simplemente y te vino, te sacó del juego y te llevó a caminar. Es verdad. ¿Ahí descubriste el silencio o no necesariamente? Sentí la intencionalidad suya de darse un momento conmigo en mi infancia para tener un momento de compartir. Ajá. Y eso me encantó de él, ¿no? Que era un hombre además muy ocupado y muy metido en el aspecto empresarial y cultural de este país, y político también. Y me encantó que él parara el tiempo de su vida y se diera el momento para estar conmigo, ¿no? Entonces por eso no lo voy a olvidar, porque era como, vamos a caminar juntos. Yo simplemente lo obedecí, Ajá. estábamos en Chosica y me llevó a una montaña, subimos una montaña y en silencio total. En silencio. No hubo ningún diálogo, pero ese es el momento que yo recuerdo de él.
Ajá. justamente. Y por eso recuerdas el silencio es tan Seguramente, importante. ¿no? Porque me lo transmitió, me lo transmitió. Y ahora ese silencio tú se lo transmites. Espero a mis nietos y a mis hijos. Vamos a llegar también a tus nietos y a tus hijos. Pero bueno, nos habíamos quedado, ¿no es cierto?, en tu primer trabajo discográfico con los sonidos. Luego, ¿en qué momento es que empiezas a hacer match con otros percusionistas, aquí como Chocolate, por ejemplo, o con Cotito, que digamos... que también han sido precursores de este sonido y que han fundado de alguna manera Perú Negro, en el caso de Chocolate, ¿no? O Matalaché, y que justo los tenemos aquí, ¿no? Esta fue una tocada en París, la primera gira de Perú Jazz a Europa. Entonces el grupo original era Jean-Pierre Magné, Enrique Luna, Chocolate y yo. Luego viene David Pinto en la segunda etapa, ¿no? Cuando se va... Enrique se enamora de una chilena en París, se quedó allá en Europa, regresamos a Lima y buscamos a David, que empezaba justamente a trabajar con Susana Baca y dividía su tiempo entre Perú Jazz y Susana. Y bueno, con Chocolate se desarrolló una amistad y una empatía muy fuerte, porque yo creo que ambos andábamos buscando como raíces, como una fuente auténtica de la música, ¿no? Y Chocolate me acuerdo que me dijo, tú y yo vamos a ser grandes amigos porque los dos somos buscadores. Ajá. Bueno, me queda claro que tú eres experimentabas completamente con los sonidos. Sí. Y en el caso de Chocolate, ¿también experimentaba con los sonidos o su búsqueda era distinta? Era distinta quizá formalmente, pero era la misma en el sentido de que él estaba detrás de algo muy espiritual dentro de la música afroperuana. Y yo creo que han habido pocos cultores, quizá él el único que yo he conocido, que tuvo una conexión con la santería. La santería es como el lado esotérico, oculto de la religiosidad africana. Y él se fue a Cuba y a Haití a descubrir cómo es que la percusión era utilizada ya sea para curar o para invocar espíritus. O sea, era otro aspecto de la música, ¿no? Era quizá el aspecto más secreto, digamos. Y más de tierra también. Más de tierra, ¿no? De encontrar ritmos. Él me decía que habían básicamente dos ritmos como filosofía, ¿no? Que había un ritmo que es liberador y que había otro ritmo que te amarraba, que te esclavizaba. ¡Qué fuerte! Sí. Y que ciertos brujos o ciertas tendencias, digamos... de chamanismo, a veces usaban conjuros o ritmos para esclavizarte. ¿Y cuál tienes tú? Yo tengo el de la liberación. El de la liberación. Ahora, tú cuando empiezas tus shows, empiezas con este tipo de llamados a la naturaleza, ¿no? Eso también se te ha quedado un poquito. Sí, totalmente. ¿No? Totalmente. Un poquito. Ahora, lo que yo te decía cuando hablábamos de los egos y de qué sé yo, cuando hablaba de un personaje extra, era justamente él, porque ambos es como que tienen o bueno, él tenía, ¿no? Es difícil hablar. Está vivo, sigue vivo. Sigue vivo, no se ha ido. No se ha ido. ¿Está contigo siempre? Sí, su cuerpo se ha ido, pero su espíritu está. Está, ¿no? Totalmente. Lo invocas, yo creo tú, ¿no? Mira, te cuento una anécdota de Choco, para que veas el nivel de humor que tenía. Chocolate podía ser muy serio, muy profundo, pero al mismo tiempo tenía un lado como de mataperro, como de burlarse del ser humano o de tomarte el pelo en profundidad. Y una vez estábamos tocando en Miami en un festival y el concierto fue muy bueno, pero yo sentí como que no habíamos arriesgado lo suficiente, como que nos faltó riesgo. Pero como él era tan explosivo, sentí, quizá no se lo puedo decir ahora, tengo que esperar un momento de tranquilidad. Y estamos en una playa en el mar y le digo, maestro, anoche en nuestro concierto estuvo muy bien, pero nos faltó como asombro el uno del otro, nos faltó riesgo. Pasan 3 años, yo estoy en mi casa de Chorrillos y viene un temblor, uno de esos temblores de Lima que se te cae toda la casa encima. Y yo salgo a la calle y de pronto el teléfono. Voy corriendo, pensé que eran mis hijos que les había pasado algo y escucho, ¿te he sorprendido? ¿Es así como querías que toque? ¡Ay, no puedo creer! Es
era chocolate, ya para que entiendas. Era bien loco, ¿no? Sí. Era bien loco, o sea, era Coca-Cola, como lo decimos acá. Sí, pero era genio. Era un genio. Ese era su genio, o sea, estaba por encima de los seres humanos. Bueno, con chocolate, nos vamos a la pausa. No se mueva que regresamos con más Mambo Música. Esa es parte de tu gira, Sí. de la gira de Europea, exactamente. ¿no? Esto es Perú Jazz en la televisión española. Así es, entre amigos. Entre amigos, Entre exactamente. amigos. Es Ahora, un guayno. ajá. Ahora, ¿qué Este era Perú Jazz, un grupo procedente de Lima en su paso por nuestro programa de esta noche. Un grupo que solo tiene una desgracia, el de pertenecer a un país tan alejado de los círculos con poder de expansión cultural. Perú, evidentemente, no es Estados Unidos, ni tampoco está próximo a Europa. A este grupo peruano que, estamos convencidos, habrá calado seguramente muy hondo en todos aquellos que ya piensan que el jazz ya no es patrimonio ni de leyes rígidas ni de países concretos. Nada me más. dolió un poco escucharlo. Sí, Me dolió, pero estábamos hablando de qué año aproximadamente. Oh, 87, pues también, ¿no? ¿Tú crees que ha cambiado? totalmente. En esa época no había internet. Claro, era totalmente. otra Ahora cosa, todos ¿no? estamos vinculados. Ahora todos estamos globalizados. En esa época el ¿no? Perú efectivamente era un país remoto. Claro. Los artistas latinoamericanos o peruanos para llegar a Europa tenías que hacer esfuerzos heroicos. Y justamente vamos a hablar de eso, Ok. porque esto forma parte de tu gira, de la gira de Perú Jazz Así de es. 4 meses, ¿no? 4 meses. 4 meses por Exactamente. Europa. Sí. ¿Y cómo hicieron para irse 4 meses para Europa? Porque se dice fácil, pero 4 meses en Sí. Europa en esa época de Así haber es. sido... Sí, heroico. Claro. Agotador y además compartiendo la vivencia juntos todos. Es como un matrimonio entre 4 personas, imagínate. ¿No se quisieron matar en algún momento? Sí, todo el tiempo nos queríamos matar. Claro, porque estás hablando de chocolate con este carácter explosivo, ¿no? Jean-Pierre Bañet también que, Sí. digamos, recontra palomilla. Así es. Tú también, tú eres sí, más tranquilo, sí, creo, pero sí. sí, ¿no? Uno se quedó allá enamorado. No, exactamente. Muy fuerte, muy fuerte. ¿Te acuerdas alguna anécdota que pasó entre ustedes allá, por ejemplo? A ver, que una de Uf, esas... Hemos vivido tal cantidad de cosas, Carla. Para empezar, estábamos, por ejemplo, en pueblos en Italia. ¿Ya? Y me acuerdo un momento que tocábamos Toromata y nos dábamos cuenta el rostro de sorpresa del público, Ya. porque era una música Claro. que en su vida la habían escuchado y de pronto Jean-Pierre se da cuenta que tenía que encontrar alguna melodía que ellos reconocieran y la tonalidad en que estaba tocando Toromata correspondía a O Sole Mío. Y de pronto empieza tararara, y la gente ¡wow! Ahí se conectaron. Pero esa inteligencia de Jean-Pierre de saber que tenía que encontrar una melodía que los italianos Claro. reconocieran, ¿no? Ajá. Y entonces empezó a vacilar o a improvisar entre O Sole Mío y Toromata. Y ya Entonces está. eso quedó en el repertorio. En el repertorio. Pero mira, o sea, Sí, sí.
Ese es el jazz. Claro, ese es el jazz. Ese es el jazz. Estar tan mosca en el instante Ajá. que pueda saber qué es lo que se necesita, ¿no? Ajá. Y la gente necesitaba un elemento para conectar con nosotros. Ahora, pero Europa, si bien es Europa, un continente, viejo Sí. continente, no todos los públicos son iguales, ¿no? Porque una cosa es Italia, otra cosa es España, otra cosa es... Exactamente. Entonces, Cada país tiene su idiosincrasia, Exacto. tiene sus características específicas en tu escucha sobre Así todo, es. ¿no? Y lo genial de Perú Jazz, yo creo, en esa época fue que era una propuesta en donde nuevamente Chocolate, a través del cajón, conectaba la vibración y la vitalidad de la banda con el público. Ah. O sea, si bien podía sonar como un grupo extraterrestre, ¿no? Que cada uno había llegado con su platillo al escenario, el ritmo es un elemento que ordena y que hace que todo sea posible. Y canaliza, Y ¿no? canaliza. Canaliza. No, Victoria Santa Cruz decía que el ritmo era el gran organizador. Mira tú. Y mira, justamente tú que hablas de platillo volador, o sea, extraterrestres, ya acá tienes tu platillo volador, que es un han, me dices, Así ¿no? es. Y yo te preguntaba cuántos instrumentos de percusión hay alrededor del mundo, y yo creo que no se puede contar, ¿no? Porque hay algunos que ni siquiera debemos conocer. yo creo que es infinita la cantidad de instrumentos, porque mira, en el Perú el cajón, por ejemplo, que es un instrumento que tú sabes que nace de una prohibición. O sea, la Inquisición, te estoy hablando pues siglo XVII. Ya. Esto me lo contó Chalena Vázquez, que era una gran musicóloga de la Universidad Católica. Dicen que la Inquisición estaba desesperada porque no podían evangelizar a la población negra en el Perú. Ajá. ¿Por qué? Porque la población afrodescendiente peruana tenía sus tambores. Entonces invocaban a sus santos, a sus espíritus. No les interesaba pues el cristianismo. Entonces la Inquisición saca un edicto que dice: a partir de la fecha, la población peruana afrodescendiente no puede tocar tambores, bajo pena de látigos y pena de muerte. Wow. Entonces, ¿qué hacen los afrodescendientes? Dicen, el edicto dice tambor de parche, pero no dicen Cajón. cajones, no dicen mesas, no dicen cajitas, no dicen piso. Y claro, ellos... Y le sacan a todo esto el partido. Entonces agarraban los cajones que tenían los españoles seguramente donde traían sus vinos, ¿no? Claro. Y ahí empiezan a tocar. Desde ahí le sacamos la vuelta a la ley. Entonces fíjate esa genialidad de sacarle la vuelta a la ley, pero creativamente. Exacto. Ahí se inventa el el cajón cajón. de una prohibición. Interesante esa historia, ¿eh? Muy interesante para apuntar. Ok, entonces, ¿cuántos instrumentos de percusión ha tocado Manongo Mojica? Bueno, sigo descubriendo instrumentos porque parte de mi búsqueda es ir a países, Ya. ¿no? Y conectarme justamente con los instrumentos que me hacen posible. Ese es un instrumento de la India, por ejemplo. Ya. ¿Y cómo se llama? ¿Te acuerdas? Oh. Ya, porque ya me acuerdo, ya te olvidarás, supongo, ¿no? Sí, este es un instrumento muy especial. Pero es lindo, es como un tipo, no sé, xilófono puede ser, y después... Son como unas planchas metálicas. Ese es el xilófono. Y este es otro instrumento africano, que es el balofón. Pero mezclado acá con instrumentos peruanos, ¿no? Con cajones, con congas. Ahí está mi hijo Daniel y mi hijo Gabriel, ambos percusionistas. ¡Ambos! Ambos. Uy, Ambos. ese es el legado, pues. Sí. Ajá. Y ese es el que tienes Este acá, es el han que... Exacto. Ahora, tú has traído el han, pero ese no es tu preferido. Preferido es un instrumento africano. Sí, ¿Cuál el es? djembe, el djembe. ¿Y por qué es tu preferido? ¿Por qué? Porque quizá me conecta con una parte mía más vital, más volcánica, más telúrica. Ajá. Este quizá es más melódico, más tranquilo. Y quizá en esta etapa de mi vida busco cosas más tranquilas. Ahora, yo una vez escuché en una entrevista que tú dijiste que eres un volcán que se nutre de la tranquilidad. Poeta, el señora. ¿Sigues pensando que eres un volcán que se nutre de la tranquilidad? Sí, me ¿O ese parece volcán? justo. ¿Sí? Sí, Ujú. sí. A ver, enséñanos un poquito de esa tranquilidad que se nutre del volcán. A ver. Sí.
un volcán que se nutre de la tranquilidad, pero sí está ahí el fuego todavía. está. Claro, ahí está. Es metálico el sonido, ¿no? Sí. Metálico. Pero es acuático también. Sí. Sí, ¿No? sí. ¿De dónde es ese instrumento? Este es un instrumento que se creó en Suiza porque había algunos investigadores que querían darle al mundo de la percusión algo que nace de los steel drums de las Antillas. El tren, por ejemplo, en Perú Jazz, nace del sonido del steel drum, que es un instrumento que viene de los barriles de petróleo, Ya. pero se toca con baquetas. Ah. En cambio, este grupo de investigadores suizos dijeron, hagamos una serie de instrumentos que se pueda tocar con las manos. Claro, O sea, la suena peculiaridad distinto. de ese instrumento es que no necesitas baquetas. Cuando tú hablas de investigadores, porque tú también eres un investigador de sonidos, por supuesto, ¿de dónde te nace? Porque una cosa es ser curioso Sí. y otra cosa ya es investigar de lleno, ¿no? Claro, una cosa nutre a la otra. ¿Dónde empieza esa curiosidad y estas ganas de investigar? Una vez escuché la anécdota de que conociste a Picasso y que Picasso te jaló las orejas como peruano, de español a peruano, y que ese fue, de alguna manera, la semilla que dijo, no, yo tengo que investigar más. ¿Es cierto? Es verdad, tuve el privilegio de conocer a Pablo Picasso en Cannes con mi padre, y Picasso dijo una cosa que a mí me resonó profundamente, y que fue, se me atribuye a mí como artista contemporáneo el haber inventado la síntesis. Dijo, eso es falso. La síntesis la inventaron los peruanos. La síntesis está en Chancay, dijo, en el arte moche, en Paracas, en Chavín. ¿Y ustedes los peruanos por qué no lo han dicho? Nunca, ningún peruano ha dicho la síntesis fue inventada por las antiguas culturas peruanas. ¿Qué les pasa? O sea, ¿no saben ustedes su cultura? ¿No saben lo que han recibido como herencia? ¿No han valorado ese legado? Entonces para mí fue como, Qué vergüenza. qué vergüenza, que no estemos a la altura de lo que hemos recibido, ¿no? Entonces yo creo que eso para mí fue una motivación muy fuerte. ¿Cuántos años tenías? Tenía 15 años. 15 años. Claro, y de ahí dijiste, bueno, si voy a hacer las cosas hay que hacerlas bien y hay que investigar de Exactamente, fondo. exactamente. ¿Cuál es tu última investigación? Porque la que yo tengo aquí por lo menos es la de Perú Master Percussionist, ¿no es cierto? Sí. Que fue esta obra publicada digamos, como un homenaje de alguna manera a Chocolate, del que hemos Sí. venido hablando también. Lo hiciste con Luis Alvarado. Sí. ¿Qué es lo que buscabas al presentar esto? Carla, yo creo que es muy importante que el Perú sepa que la cultura afroperuana, además de ser una cultura de una hondura, de una gracia, de una inteligencia extraordinaria, el Perú no le ha, ¿cómo te digo yo? No le ha rendido suficiente atributos, ¿no? Hay genios de la cultura afroperuana, el caso de Nicomé de Santa Cruz, por ejemplo, Victoria, el caso de Chocolate Argendones. Entonces nos juntamos con Luis Alvarado, que es el director de la compañía Bull Records, y dijimos, hagamos una colección que realmente revele estas joyas o estos tesoros escondidos. Y dijimos, ¿quién podría abrir la colección? Era Chocolate, porque Chocolate hace este disco que tuvo una cierta resonancia en Estados Unidos y en Europa, pero al Perú nunca llegó. Y los peruanos nunca se enteraron que Chocolate había hecho una obra maestra. Entonces dijimos, hagámoslo en formato de vinilo, porque ahora hay hay toda una especie de nuevos coleccionistas Sí, en el planeta. Toda una movida de vinilo, ¿no? Toda una movida muy grande del vinilo, y tenemos la distribución internacional a través de una compañía española, y dijimos, bueno, queremos que la música afroperuana esté en todo el planeta, que la gente empiece a escuchar. Ya se lanzó el primer disco de Chocolate con una muy buena crítica internacional, y dijimos el segundo disco que sea del maestro Cotito, Ajá. porque Juan Medrano tiene pues también esa fuerza y esa tradición, pero tiene algo que quizá Chocolate no tenía.
que es una conexión con el lado festivo. Ajá, claro. Así como Chocolate es como un sacerdote o un chamán de lo profundo y de los trances hipnóticos. De la santería. De la santería, ¿no? Cotito yo creo que es un chamán de la alegría. Lo máximo. Del jolgorio. Claro. De compartir el goce de la vida. Entonces su disco, que se llama Hechicero, justamente en homenaje a Chocolate, Ajá. Es un disco que no solamente te hace bailar, sino te hace apreciar este lado del humor afroperuano, que yo creo que el Perú sin eso estaríamos fregados. Nos hemos fregados, porque con todo lo que han pasado ellos, Exactamente. además tenían humor y todo ese Ese tema de humor bailar. es parte de la peruanidad y es extraordinario que nosotros podamos sonreír o reírnos desde la tragedia, ¿no? Ahora, pero quiero leer la crítica del primer disco. Dice, lo afroperuano, la santería y lo avant-garde convergen. Exacto. Impresionante, ¿ah? Sí. Impresionante. Pero vamos a poner un pedacito, un videíto tenemos acá de los sonidos, de estos sonidos, de esas sensaciones con Susana Baca. A ver. Caracún, caracún, caracún de caracunde, qué lindo es el niño, señor Sacusé. Caracún, caracún, caracún de caracunde, qué lindo es el niño, señor Sacusé. Caracunde, caracunde, qué lindo es el niño, señor Sacusé. Caracunde, caracunde, qué lindo es el niño, señor Sacusé. Ahora, Susana Baca también le da una sensibilidad totalmente distinta, ¿no? ¿Qué le encuentras a Susana Baca? A ver, tú. Susana Baca es un genio vivo de la poesía. O sea, lo que Susana tiene es una conexión poética con la interpretación. O sea, así como se valoraba a Frank Sinatra en los años 40 porque fraseaba de una manera única, yo creo que nosotros tenemos que admirar en Susana cómo frasea ella las canciones. Y ahí está su poesía, ahí está su arte increíblemente sensible y fino para transmitir el legado de lo afroperuano. Así es, tiene un estilo especial de llegar, ¿no? Único, Así único. delicadito, pero te llega, ¿no? Al corazón. Para mí fue un gran honor realmente acompañarla. Hicimos una gira a España, a Cartagena, y esta fue una experiencia extraordinaria para mí con ella. ¿Cuánto tiempo estuvieron en ese proyecto? Viajando. Estuve con Susana, fueron dos giras, fue una gira a Cartagena y otra gira a Cuba, a La Habana también, que le daban premios, tanto en Cartagena como en La Habana. Era como la gran, digamos, diva del mundo, porque Susana no solamente brilla en el Perú, o sea, Sí, eso es cierto. el brillo de Susana es afuera. Bueno, hay muchos brillos de fuera y que a veces no valoramos. Exactamente. ¿no? Es impresionante, uno comienza a ver cuánto talento hay que no valoramos. Y eso justamente nos lleva a hablar un poco sobre la película que van a hacer de Perú Jazz, ¿no es cierto? Este año cumplen 35 años. Así es. Y ya están recopilando todo este material de las giras, de qué sé yo. Sí, ¿no? parte de la película es eso, pero el enfoque que le hemos dado a la película es más bien la conexión de Perú Jazz con la naturaleza peruana. Ok. Para que se entienda cómo la música de Perú Jazz también viene de una fuente del paisaje peruano. Entonces hay momentos en donde Jean-Pierre está íntimamente vinculado, por ejemplo, al paisaje andino, Ya. o Andrés Prado, que es el guitarrista de la banda, al paisaje selvático. Yo estoy vinculado con el desierto, por ejemplo, ¿no? Mi fuente de inspiración es el desierto de Paracas. ¿Por qué el desierto de Paracas? Quizá por el silencio y por la estética de lo que es una naturaleza desnuda, una naturaleza en donde la luz lo hace todo. Tú puedes ver un paisaje en Paracas que en el amanecer es azul, a mediodía es naranja
y en el atardecer es violeta, por ejemplo. Es demasiado bello. Por eso es que han hecho match, pues, porque cada Sí. uno tiene un punto de referencia Exactamente. con la naturaleza, totalmente distinto. Entonces, esta película la hemos presentado al Festival Internacional de Lima y esperamos que en el mes de agosto sea el estreno, justamente aquí en el Perú, ¿no? Vamos a ver el tráiler, porque ya hay tráiler. Genial. Vamos a verlo. Levántamelo, José, si tú no me lo levantas. Ahí están, pues, los paisajes, cada punto de, Sí. de nuestro país, ¿no es cierto? En cada sentimiento. Ujú. Nos vamos a la pausa Oh, ok. y regresamos con más. ¿Y este proyecto? Has hecho tantos que ya no te acuerdas. Este, si no me equivoco, es Chincha Saudita. Sí, es un solo en Chincha Saudita. Ajá, Exactamente. ajá, ajá. Lindo proyecto. Ahora, cuando hablábamos del silencio, esta anécdota que contaste es linda de tu padre, dijiste también que tú tratabas de transmitírsela a tus hijos y a tus nietos. Tus hijos obviamente han heredado, ¿no? Son el legado del percusionismo. ¿Y qué pasa con tus nietos? Porque sé que tus nietos ya te están preguntando cosas Sí, de música. tengo unos nietos maravillosos, Nerea, tiene 12 años, de Cristóbal, que es un gran baterista, Noah, de Daniel, mi hijo, que es otro gran percusionista, y Noah me llama para que le dé clases de batería. Ah, O sea, él está fascinado con la batería, la está descubriendo, y bueno, ahí vamos, ¿no? Pero yo creo que para él es muy importante, ahí están tus chicos. sí, Cristóbal y Daniel, sí. Ajá.
que Sol estudió en Berkeley, en Boston, y Daniel estudió en Cuba, en La Habana. ¿Y cómo descubriste? Cristóbal. Exacto. ¿Y cómo descubriste que ellos ya tocaban, ya querían? Los llevaba a mis giras a veces, las primeras giras de Perú Jazz por América Latina. Ay, los llevaba de niños, ahí está Chris en El Dragón. El Dragón es tu lugar habitual. Bueno, también, ¿no? ellos son los dueños del Dragón, ahí están con todos mis nietos. Ahí está Nerea, Noah, Salvador, Ajá. el hijo de Anaí, y Asiri, hija de Daniel también. Estamos tocando todos juntos ahí en el estudio. Claro. Sí. Ahora, uno de ellos te pidió que le enseñaras alguna banda de rock, ¿no es cierto? Que le mostraras que quería escuchar una banda de rock. Y lo primero que le hiciste escuchar fueron los Beatles. ¿Por qué los Beatles? Bueno, porque creo que los Beatles son un referente total. El primer referente. El primer referente. Porque es lo más, entre comillas, lo más sencillo, pero armónicamente es complejo y desde un punto de vista de trabajo grupal, creo que ellos descubren lo que es un grupo. Mira, mi hijo Daniel me dijo a los 4 años, papá, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre los grupos de rock y los Beatles? Le dije, no. ¿Cuál es? Me dijo, la diferencia es que los Beatles te hacen sentir feliz, y el resto no. Oh, por Dios, a los 4 Él años. se dio cuenta a los 4 años. Mira, no, ya tenía que ser percusionista. Ya, para que veas lo que es la La sensibilidad. La sensibilidad. La sensibilidad. Directo. ¿No? Bueno, lamentablemente nos tenemos que ir. Yo no me quiero ir, pero bueno, mi productora nos está votando. Pero sé que se presenta, que estás presentando material, sobre Así todo es. por este mes que estamos en el mes de la cultura afroperuana, Exacto. 1. Y 2, estás presentando también, porque el señor es pintor también, entonces, como les digo... Ya, lo importante ahorita es que la gente sepa que estamos con una colección que se llama Perspectivas de la Música Afroperuana, que he realizado con Luis Alvarado de Blue Records, mi hijo Daniel y Marlene Miyashiro en la producción. Creo que es una colección de discos muy importante, la vamos a presentar al público mañana, en el Teatro Británico, Ya. entrada libre. Se va a pasar una especie de edición de una película de Dele Ackerman que se llama Las manos de Dios, Ya. sobre chocolate, Sobre el chocolate. y un extracto también de una película de Roberto Bonilla que hizo hace tiempo sobre la música afroperuana. Después va a haber un conversatorio y finalmente va a tocar Cotito, ¡Oh! un extracto del disco Hechicero, que es el segundo disco De esta colección. ¿no? colección. Entonces, que todo tu público y el público en general... ¿A qué hora? A las 7:30. 7:30, señores, en el 7:30. Británico. Así es. No se la pierda, eso va a estar bien Muy interesante. importante. ¿Y tus pinturas? Eso es en agosto, tengo una muestra en la Galería Forum que se llama Huacas del Viento, que es una muestra que comparto con Pauline Barberi, que es una fotógrafa que tiene la misma estética que yo en cuanto a La naturaleza. la naturaleza, y bueno, ya sobre eso hablaremos en otro momento. En otro momento, ¿no es Así cierto? es. Porque ya nos están votando horrible, pero bueno, lo he disfrutado muchísimo. Yo también, muchísimo. Carla, muchas gracias por tu venir. invitación. Y nos vemos, yo con mi selfie, por supuesto. ¡Chao!